Hola a todos. Bueno, ha habido un pequeño bache ahí de días sin hacer nada, ¿verdad? Bueno, me merecía un descanso. Bueno, por diferentes circunstancias no he podido grabar, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Aquí este audio vídeo pretende ser un pequeño resumen cortito. De hecho, me he puesto muy poco tiempo, espero poder cumplir con el tiempo que me he impuesto a mí mismo. Pretende ser una cosita muy cortita porque pretende ser un resumen de los 4 grandes temas que he tocado hasta ahora, ¿vale? Quitando lo que eran análisis de la actualidad y todo el tema este. Ha habido 4 grandes bloques que se han dividido en varios vídeos, que eran sobre el yihadismo por una parte, el posmodernismo por otra, el temazo catalán y el temazo de Israel, ¿vale? O judío, como lo queramos llamar. Y esos 4 temazos, no 3, de alguna forma, como eran largos, veo que han tenido visualizaciones, pero no han tenido todo el éxito que yo pensaba que iban a tener. Tengo ganas de resumir un poco las ideas que quería transmitir, ¿no? Los que la hayáis ya oído y hayáis tenido la paciencia de escucharlo entero y tal y cual, pues os va a sonar como a repetición. Y los que lo hayáis de alguna forma mirado pero de aquella manera, o solamente una de las partes y no las dos. En el yihadismo me parece que había 4 partes, pues si habéis mirado solo una o solo un par. Pues bueno, así quiero que la idea quede sintetizada y quede bien clarita. Y más que nada porque me he dado cuenta que quizás alargué demasiado los temas. Hay que tener en cuenta que estoy empezando y que ahora pues estoy como calibrando, como digamos de alguna forma cogiendo mi estilo, cogiendo un poco todo la costumbre de hacerlo o la forma de hacerlo todavía estaba indefinida en aquellos momentos. Cada vez lo tengo más claro, cada vez lo tengo más acotado, pero bueno, de hecho voy a introducir novedades y tal, pero poco a poco. Todo eso son adelantos que hago desde hace tiempo, desde el principio, pero claro, todo requiere un tiempo, todo requiere una organización, ¿no? Para hacerlo medianamente bien. De momento voy a ir con el resumen porque se me va a ir el tiempo, de verdad que me lo he puesto muy corto. Tema yihadismo. Básicamente lo que tenéis que retener y la idea base que quiero que quede meridianamente clara es que la inmigración, digamos, porque mi gran ejemplo es Francia, ¿vale? Por haber vivido ahí, por haberme criado ahí y por seguir la actualidad francesa con muchísima, digamos, asiduidad. El problema en Francia del islamismo es muy grave, primero porque es uno de los sitios de Europa donde más, digamos, gente de origen norteafricana pues hay, y africana en general, y además practicantes de la religión musulmana, por lo cual, digamos, solamente por el número de gente, pues el porcentaje de problema pues aumenta evidentemente, ¿no? Entonces el yihadismo es un tema que si en España no nos queremos ver como en Francia dentro de 20 años o 30, porque ahí también al principio la migración estaba más o menos controlada, el número de musulmanes era bajito, pero bueno, claro, eso simplemente por los nacimientos de las nuevas generaciones y tal, pues ha aumentado de forma exponencial y ahora estamos en torno a 9-10 millones de personas islamistas y claro, digamos de alguna forma, islamistas, perdone, musulmana, y de alguna forma esto pues evidentemente ha hecho que el problema en Francia pues sea muy acusado, ¿no? En España no se habla mucho de este problema por el tema de lo políticamente correcto y por varias razones, pero en realidad en Francia el problema es grave y prácticamente todos los intelectuales franceses, prácticamente toda la inteligencia de Francia no habla de otra cosa que de esto, ¿no? O sea, del gran problema que tienen con la inmigración musulmana, ¿no? Entonces yo lo que aconsejo es que, y por lo que dicen los intelectuales franceses, las soluciones que empiezan a esbozar, tiene que haber una asimilación total, ¿vale? Total de la población musulmana. Es decir, la única forma de que el yihadismo no se enraíce en el seno de la población musulmana, que evidentemente no son todos los musulmanes, menos mal, si no estaríamos hablando de una guerra civil en Francia, pero
sí que se han dado cuenta que el yihadismo es un fenómeno musulmán, digamos, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Si habláramos de terrorismo, etarra es un fenómeno vasco, pero cuando hablamos de yihadismo, pues es un fenómeno que se da entre la población musulmana. Quiero decir, eso es así, no es ni racismo ni lo digo por los bien pensantes, ¿no? Entonces, los así dichos bien pensantes. Una de la manera es así, o sea, aquí en España que estamos todavía con la primera y segunda generación y estamos todavía a tiempo de atajar esto y que no se vaya de las manos, la asimilación es fundamental, es decir, que a la población musulmana hay que, con especial cariño y con especial énfasis, hay que hacer que se asimilen realmente, no que dejen su religión, sino que se asimilen, que se europeicen y que se occidentalicen lo más posible. No hay que dejar que crezcan guetos, no hay que dejar que se instalen mezquitas financiadas por Arabia Saudita, Qatar, etcétera. Hay que evitar todos los errores que se han cometido en Francia, ¿vale? Aquí en Cataluña, desgraciadamente, no se están evitando, se están repitiendo exactamente los mismos errores que en Francia. Espero que en el resto de España tomen buena nota y eviten. En cuanto al yihadismo, la idea principal que retener es esto: asimilación de la inmigración musulmana desde el minuto uno. Asimilación, es decir, hay que europeizarlos. Aunque suene mal, ya sé que la izquierda tal me va a decir que era... bueno, lo que queráis. Yo sé lo que digo y os digo que la cosa funciona así y todos los intelectuales en Francia están hablando de esto. Luego habría que alargar, ya haré un vídeo por el concepto de asimilación, qué es lo que se entiende por ello, etcétera. Pero básicamente hay que retener esa idea. Posmodernismo. El tema del posmodernismo hay que retener básicamente que, digamos, que la idea fue buena al principio. El posmodernismo en general no es más que siempre el movimiento antirreaccionario, anti, digamos, establishment, es decir, cuando a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, siempre que ha habido un poder que se ha establecido, llámese Roma, llámese Imperio Otomano, llámese Imperio Austrohúngaro, todos los imperios que se han ido sucediendo a lo largo y ancho de la historia siempre acaban enquilosándose, haciéndose muy reaccionarios normalmente y haciéndose, digamos, muy conservadores, ¿no? Entonces, el posmodernismo siempre ha existido, no con ese nombre, pero el posmodernismo viene a ser siempre el movimiento que rompe la comodidad, la pachorra y que viene a romper el establishment, que viene a intentar suplantarlo normalmente o por lo menos sacudir la manta, ¿no? Por lo tanto, el posmodernismo no es malo en sí, ¿vale? No es un movimiento malo, de hecho es un movimiento que ha permitido muchos progresos, ¿vale? Aquí en Europa occidental, pero sí el de los años 60 fue un posmodernismo ya, digamos, fue la vuelta de tuerca que ya hubo la gota de agua que desbordó el vaso, porque estamos hablando ya de un posmodernismo que se vuelve perjudicial en la medida que quiere romper la realidad, ¿vale? Esa es la idea base que os tenéis que quedar, quieren romper la realidad, es decir, una cosa es romper o el establishment, una cosa es, digamos, sacudir la manta y de las cosas anquilosadas, conservadoras, y otra cosa es intentar romper la realidad, que es lo que está intentando hacer ahora mismo el posmodernismo, que está asociado, desgraciadamente, porque ya sabéis que yo tengo orígenes de izquierdas y además muy, muy patentes, desgraciadamente es la izquierda la que lo acuña con más fuerza, este movimiento, pero no se crean que la derecha también de alguna forma lo acuña o lo digamos lo sostiene y la verdad es que no deberían, porque es un movimiento que ahora mismo es bastante perjudicial para la salud mental de la población en general. Ahí lo dejo. Temazo catalán. Temazo catalán, lo que hay que retener básicamente es que, digamos, todo este movimiento nacionalista catalán se basa básicamente es decir, hay dos grandes engaños aquí, ¿no? Para el consumo interno para Cataluña, que en España nos acaban de enterar cómo funciona esto, es decir, hay un gran engaño que es que digamos, la antigua nobleza y burguesía catalana, que ahora está diluida en muchísimas capas de la sociedad, pero que sigue mandando, es decir, está todo más diluido, pero siempre siguen siendo más o menos del origen de las mismas familias que comandaron desde siempre en Cataluña. Lo que pasa es que ahora esas familias se han vuelto muy grandes, se han disgregado, el posmodernismo, la modernidad, todo, digamos, ha hecho que ya no la cabeza visible de ese movimiento no sea una, sino que es como una hiedra, ¿no? Ahora está expandido por todas partes, ¿no? Ya no se puede determinar quién es quién tan exactamente, pero bueno, digamos que el perfil es una especie de familia Puyol multiplicada por muchísimas familias Puyols, ¿vale? Y esto son gente básicamente que tienen cierta cultura,
que tienen una identidad nacional muy fuerte, que todo eso es muy loable y hasta ahí nada que decir, pero que, digamos, los catalanes de pura cepa, con muchísimos apellidos catalanes y que realmente se sienten de aquí, el gran engaño que les han hecho esta burguesía, esta establishment, esta élite, digamos, es que les hacen creer que, de los cuales participan los curas con muchísimo, o sea, la iglesia catalana con muchísima fuerza, Opus y jesuitas incluidos, en ese caso, el Opus con más fuerza, por eso que los jesuitas, les han hecho creer que, digamos, que el movimiento sale desde ellos, desde abajo, y no es así. O sea, primero que no es casi nunca así, siempre los movimientos salen desde el establishment, ¿no? Sea intelectual y filosófico, o sea, digamos, pura fuerza y potencia desde el ejército o desde, digamos, la burguesía, ¿no? Siempre sale desde ahí y filtra hacia abajo, pero aquí han hecho creer que eso es un sistema horizontal donde es la población la que lleva la voz cantante. Y encima lo que han hecho, el segundo gran engaño, es que, digamos, a los hijos de la inmigración española, que son prácticamente más de la mitad de la población de Cataluña, a muchos les han convencido, a muchos de ellos les han convencido de que es también su lucha, ¿no? Cuando en realidad todos ellos, tanto los hijos, el pequeño porcentaje, más o menos pequeño, cada vez más grande porcentaje de hijos de inmigrantes y algún inmigrante también de primera generación o de segunda generación que también están apuntados al movimiento, les han hecho creer que están luchando por una vida mejor, por un proyecto ganador, ¿no? Y que España es un proyecto perdedor, porque al final todo va de ahí, ¿eh? Todo, si España fuera un proyecto ahora mismo ganador, si fuéramos un imperio tipo Estados Unidos o fuéramos una gran potencia tipo Alemania o tipo, en lo económico, o tipo Inglaterra, sobre todo, no le queda la menor duda que en Cataluña el movimiento sería bastante minoritario, por no decir prácticamente residual, ¿no? Pero como se supone que España es un proyecto perdedor, pues claro, hay que salirse de él para inventarse un supuesto proyecto ganador. Eso es el gran engaño que han establecido, ¿no? Y en realidad todos están luchando por una élite que lo único que quiere es revancha, ¿vale?, de Madrid y de la Corona de Castilla, y que están ahí anclados en el pasado desde 1714 con esa especie de humillación que tenían, etcétera, ¿vale? En cuanto al temazo de Israel, y eso es lo que hay que retener básicamente, temazo de Israel, porque ya me quedan 2 minutitos. Ahí lo que hay que quedarse es simplemente que los judíos básicamente siempre han sido una minoría, ¿vale? Por su propia idiosincrasia, por la propia forma de que tienen de ver su religión y de concebirse como tribu, como al principio, y como, digamos, como organización, ¿no? Siempre han sido una minoría allá donde han ido, ¿no? Bien sea por la diáspora, bien sea, ahora no me quiero meter en los detalles históricos, que ya para eso están los 2 vídeos, ¿no? Entonces, básicamente esa es la gran desgracia que han tenido siempre. Una minoría que además encima tiene las peculiaridades de que normalmente, como nunca les han dejado trabajar ni en el ejército, ni en ningún sitio, en ningún país, en ningún sitio, digamos, de poder, digamos, a lo bruto, siempre han tenido les han dejado siempre sectores que al principio eran de verdad de profesiones que nadie quería hacer, pero que con la modernidad y con el progreso han resultado ser puestos claves, que son la medicina, básicamente la abogacía, etcétera, y los banqueros, evidentemente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el dinero. Entonces, claro, ahora se han visto, resulta que se vieron en principio los albores de la revolución industrial en los mejores puestos. En cada país le tomaron manía, y cuando hacía falta calorías, hacía falta, digamos, energía rápida, porque bien sea para hacer una guerra, bien sea para hacer lo que sea, pues ahí estaba siempre el grupo de judíos que se les podía esquilmar, porque como no tenían armas para defenderse, ni tenían ni ejército, y eran siempre una minoría, era una minoría muy interesante porque se le podía esquilmar, sacar muchísimo dinero en poco tiempo, exterminándolos o simplemente expulsándolos o haciendo lo que sea. Y siempre ha sido como una especie de reserva de grasa en cada país, ¿no?, que era muy fácil de consumir en tiempos difíciles, ¿no? Esa es la idea básica que hay que retener. Es decir, los judíos siempre han sido víctimas, siempre. Y han sido víctimas de su éxito, digamos, ¿no? De ser un grupo minoría, digamos, siempre minoría, pero muy exitoso, ¿no? A contrario de, por ejemplo, la etnia gitana, que siempre son minorías, pero, digamos, más bien losers, ¿no? Son perdedores. Por lo tanto, nunca, siempre que se les ha intentado esquilmar o lo que sea, siempre ha sido mucho menor el impacto, porque no hay nada que sacar, ¿no?, de ellos, o poca cosa de sacar. Bien, me despido, darle al like si os ha gustado y sobre todo suscribiros. Un abrazo, chao, chao.